La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora la asambleísta y vocera de UNES, Paola Cabezas. ¿Cómo está, asambleísta? Siempre es un gusto. Muy buenas tardes. Hola, Giselle, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, saludos. Espero el audio esté bien porque estoy en un aeropuerto, entonces espero que la entrevista se pueda fluir. Sí, se escucha muy bien. Muchísimas gracias más bien por atendernos en medio de sus actividades. Asambleísta, ustedes emitieron un comunicado en el que dijeron lo siguiente, y leo textualmente: no aprobaremos un presupuesto que da la espalda al pueblo. La bancada de Unión por la Esperanza votó por rechazar el presupuesto general del Estado presentado por el gobierno debido a que evidencia un gobierno sin sensibilidad social, que carece de horizonte y no atiende las necesidades ciudadanas. Eso fue en un extracto de lo que emitió el comunicado. En la Comisión de Régimen Económico se aprobó un informe alternativo presentado, entiendo, por el asambleísta Diego Ordóñez, sin que se leyera este documento. Esto ocurrió porque dentro del proceso, entiendo que la presidenta de la comisión, Mireya Brito, llamó a votar dicho documento sin ordenar antes que se dé la lectura. ¿Cómo debió ser tratado el informe del presupuesto según la bancada de UNES, su bancada, asambleísta? Bueno, Giselle, ante la sensibilidad del presupuesto general del Estado, ante la sensibilidad de ese documento, desde el inicio nosotros planteamos que es un presupuesto, y lo dice claramente nuestro comunicado, que se desconecta completamente de la realidad que vive el país. Estamos hablando de cerca de 900 millones que se reducen en educación, salud. Son temas muy sensibles para el país, y lo que nos preocupa es que son justamente parte de las propuestas de campaña del presidente Lasso, y que en este sentido no hay una sinergia entre el discurso y el presupuesto presentado por el Ejecutivo. Hay otro punto que es muy sensible, y de acuerdo al procedimiento parlamentario se debió debatir dentro de la comisión el presupuesto. En este caso no se dio paso para que esto sucediera. Se presentó una moción por parte de Diego Ordóñez y se votó con los votos de los asambleístas de gobierno y con, en este caso, un voto de un asambleísta del Partido Social Cristiano, sin dejar abierto el debate y la posibilidad de que se pudieran dar otros aportes por parte de los asambleístas de nuestra bancada. ¿UNES conoció o no conoció el texto aprobado por la Comisión de Régimen Económico, o se basó en el documento enviado por el Ejecutivo? Ese es el tema, que no se dio paso al debate. Sencillamente el señor Diego Ordóñez hizo una moción, al parecer ya tenían contemplado los votos, y esto permitió pues que pasara este documento, que, insisto, no es solamente la posición de UNES. Creo que es importante que también el pueblo ecuatoriano conozca que tanto la bancada de Pachacutic, Izquierda Democrática, el mismo ex aliado del gobierno como el Partido Social Cristiano, han mostrado su inconformidad ante el presupuesto. Primero, porque es inconstitucional. Está claramente contemplado las formas de financiamiento que está poniendo el presidente. Por ejemplo, él habla del incremento de impuestos. ¿Qué impuestos? ¿Qué rubros? No hay claridad al respecto. Otro tema que también lo vemos con mucha sensibilidad y preocupación es que el presupuesto general del Estado debe ir ligado al Plan Nacional de Desarrollo. Giselle, ecuatorianos, no hay Plan Nacional de Desarrollo. El presidente de la República nunca nos ha presentado a la Asamblea Nacional cuál es el plan de desarrollo, porque todo parte de una planificación. Cuáles son los rubros a los cuales les va a poner mayor atención. Pero por lo que hemos visto, evidentemente el golpe más grande que se da es a la salud y a la educación. En el caso de la educación, no pondrá sus votos para eso. En el caso de la educación, asambleísta, según el gobierno, el presupuesto para la educación superior se ha incrementado, pero se ha puesto énfasis en la educación pública en sí. ¿Es esto lo que se evidencia en el informe para el informe para único debate? No, para nada, Gisela, al contrario. Recuerde que ya el presupuesto de educación había
sufrido un recorte por parte del gobierno de Moreno. No nos olvidemos de eso. Y el presidente dice, he incrementado, no, estamos hablando que ya hubo un recorte en el gobierno anterior y actualmente el presidente no equipara lo que dice la misma Constitución, que en este caso los incrementos deben ser progresivos. Estamos hablando que, es más, la Constitución habla que deberíamos llegar al 6% del Producto Interno Bruto. Eso no sucede, no es así. Entonces ahí hay una trampa que el presidente está planteándonos que ha incrementado el presupuesto, pero eso no es real. Otro tema, Giselle, que vemos cómo se ajusta o cómo se reduce la inversión en salud y en educación, pero sin embargo revise los rubros para comunicación, cerca de 300 millones para comunicación. ¿En qué mundo estamos? Ahora, asambleísta, ¿nos puede explicar cuáles son los pasos a tomarse si no se aprueba el presupuesto en el Pleno? Bueno, evidentemente el presidente de la República, siendo en este caso quien tiene que marcar la ruta en el ámbito económico, nosotros vamos a poner nuestra posición. Sí, seguramente la reforma pasará pasará con una decisión del presidente de la República, pero en realidad, Giselle, nosotros tenemos que decirle al país, alertarle al país que estas condiciones son las que existen y no va a ser con nuestros votos que se apruebe un nuevo golpe al pueblo ecuatoriano. Adicionalmente, ya hay alertas que da el ministro de Trabajo en torno a una reforma laboral que precarizaría aún más las condiciones de los trabajadores en el sentido de prever despidos sin que se le pueda generar las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores. Esto es grave, muy grave. Ahora, asambleísta, usted mencionó que UNES no sería el único partido, la única bancada que se opondría a este presupuesto, sino también mencionó a los ex aliados del gobierno, al Partido Social Cristiano. Me pregunto yo, ¿continúa la alianza entre UNES y el Partido Social Cristiano? ¿Están aliados todavía? Nosotros no tenemos alianza con el Partido Social Cristiano, mi estimada Giselle. Pero han estado en varias conversaciones. Nuestra posición, pero es que, Giselle, si nosotros no nos ponemos de acuerdo por el país, estamos perdidos. Y esto no se trata de ser aliados. No es una alianza para oponerse al gobierno. No, es una alianza por el país y no es una alianza. Entiéndase que hoy en las condiciones de la proforma presupuestaria, insisto, no es que estemos en contra del gobierno, porque están planteando como UNES se opondrá a la proforma presupuestaria, como que nos estuviéramos oponiendo al gobierno. El gobierno en estos 100 días no ha sido coherente con su propuesta. Nosotros hemos aplaudido el plan de vacunación, porque ha sido un éxito, sí, pero luego del plan de vacunación tenía que llegar el plan de reactivación económica, propuestas que sean viables en el sentido de la situación económica que vive el país. Es más, ni siquiera presupuesto de seguridad está contemplado en esta proforma presupuestaria, cuando hoy el país demanda una propuesta clara en temas de seguridad, demanda una propuesta clara en reactivación económica. Entonces no es el estar en contra del gobierno por oponernos al gobierno. Entiéndase que la proforma presupuestaria es grave, al igual que la ley de educación superior. La reforma es terrible, Giselle. Entonces no es un tema de estarnos oponiendo al gobierno. Sus propuestas no se ajustan a las mismas propuestas que él hizo en campaña. Y el tema de que se apruebe informes sin que sean tratados dentro de la Asamblea, eso me preocupa mucho y creo que a la ciudadanía también le debe preocupar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Existe una descoordinación o una inoperancia al interior de las bancadas? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Cómo se puede, cómo se puede aprobar un informe sin ser tratado y sin que represente los intereses o el análisis de todos? Sí, y esos son justamente los temas que nos preocupan porque se violenta el procedimiento parlamentario. Dice claramente la norma que un presupuesto con estas características debe ser tratado ítem por ítem y deben darse las observaciones correspondientes para que esto pase al Pleno. No hubo posibilidad de observar el informe. Llegaron sencillamente, se presentó una moción y el señor Diego, allí también no sé qué pasó con la presidenta de la comisión. En realidad sí sentimos que hay desconocimiento de los procedimientos que se deben llevar dentro de la comisión. Lo que sí nos preocupa es que al no observar estos temas, este presupuesto puede pasar por el Ministerio de la Ley, porque sí, seguramente el presidente de la República
no va a escuchar lo que dentro de la Asamblea le digamos y va a utilizar esta forma que en realidad debería el pueblo ecuatoriano saber que al menos por parte de la Asamblea Nacional estamos alertando estas deficiencias que tiene el presupuesto general del Estado. Sin embargo, hay quienes dicen que esta falta de aprobación también es parte de este supuesto bloqueo que habría desde la Asamblea. Pero, mi estimada Giselle, yo le voy a contar a usted y a los ecuatorianos las dos únicas leyes, tres únicas leyes que han llegado por parte del presidente de la República a la Asamblea Nacional ha sido la Ley de Libertad de Expresión y Comunicación, las reformas a la ley, las reformas a la Ley de Educación Superior y ahora la proforma presupuestaria. Entonces, yo no sé de dónde se arman este ámbito de persecución de que la Asamblea los bloquea. La Asamblea no ha bloqueado nada, porque entiéndase que en 100 días son 3 proyectos de ley que hay enviado y los 3 proyectos hemos hecho las observaciones. Es más, le comento, la ley, el proyecto de ley para las reformas a la Ley de Educación Superior recién los va a tratar el CAL el día de hoy. Recién le va a dar paso el CAL para definir a qué comisión lo envía. Entonces, ¿cómo bloqueas algo que todavía ni siquiera ha cumplido los tiempos reglamentarios para que sea tratado tanto por la Comisión de Educación como por el Pleno de la Asamblea Nacional? Entonces, hay una paranoia por parte, sobre todo a la que yo he escuchado, es a la ministra de Gobierno, que abiertamente ha dicho que quiere conversar con nuestra bancada. No he tenido ninguna invitación formal por parte de la ministra de Gobierno. Siempre han sido invitaciones a través de los medios de comunicación. Yo creo que si en realidad te interesa un diálogo certero por el país, deberíamos hacer las cosas en el contexto y en las formas, porque si primero envías una ley, después envías amenazas públicas y después dices, no, quiero conversar, creo que no son los mecanismos. Y ya lo hemos dejado claro. Giselle, ecuatorianos, no aprobaremos la reforma presupuestaria en las condiciones que está. El argumento de que se trataría de un bloqueo en la Asamblea es un argumento de una estrategia política, ¿acaso? Estrategia política, pero ¿por parte de quién? En realidad... Me refiero, el decir que hay un bloqueo en la Asamblea. Que existe un supuesto bloqueo en la Asamblea totalmente. Y que por eso no pasan las leyes. Y Giselle, a eso le sumaría todo el entramado de desprestigio que se ha generado, ¿cierto?, frente a la Asamblea Nacional. Comprendo que la ciudadanía puede tener cierto descontento por algunos asambleístas que están evidentemente redireccionando de manera equivocada su función de legisladores y ante eso la Asamblea debe buscar los mecanismos para las sanciones correspondientes. Pero de allí meternos a todos en un solo saco para desvirtuar lo que en realidad pasa en el país, creo que es una forma burda, porque no se van a poder desvincular de lo que está pasando con la reforma presupuestaria. El que ataquen a la Asamblea Nacional, el que ataquen a ciertos legisladores, el que ataquen a bancadas, no va a quitar el debate de fondo, Giselle. Y el debate de fondo es que la reforma presupuestaria es terrible, nefasta, no es una reforma hecha a la medida de las condiciones económicas del país. Parece que están cumpliendo otra vez las reglas del Fondo Monetario Internacional y usted ve que se prioriza pago de deuda, usted ve claramente cómo se priorizan otros aspectos. O sea, hay un déficit de más de 4.000 millones. ¿Cómo van a cubrir ese déficit? Y en realidad, habiendo dicho que no iban a cobrar impuestos, están hablando de nuevos impuestos, pero que no quedan tipificados en la proforma de dónde van a venir esos recursos. Eso justamente, el tema de los impuestos hablaremos en nuestra siguiente entrevista. Pero el tema de la situación que se está viviendo en este momento entre el Ejecutivo y la Asamblea, lo que sí evidencia es que la Asamblea sigue perdiendo puntos en la aceptación ciudadana, ¿no? Y eso es preocupante también. Viene arrastrando un periodo muy difícil para la Asamblea con un gran y tremendo desprestigio y que ahora estos golpes parecen seguirle afectando a la aceptación y la credibilidad de la Asamblea Nacional entre los ciudadanos. Bueno, Giselle, yo creo que cada quien tiene que responder por las condiciones y lo digo abiertamente, nuestra bancada no se ha visto involucrada en casos de repartos de puestos, nuestra bancada no se ha visto involucrado en temas que puedan ser sensibles ante la opinión pública, nuestra bancada está completamente alineada con la ciudadanía. Y creo que eso parece que al gobierno no le gusta que tengan una oposición primero respetuosa y democrática, porque creo que una cosa es hacer una oposición ciega y otra cosa es que nosotros pongamos los puntos claves y claros ante la ciudadanía.
y al gobierno parece que eso no le gusta. Desafortunadamente ellos están cometiendo errores porque ellos ganaron las elecciones con un plan. Y sí, Giselle, le recordamos al presidente de la República, él ganó las elecciones, él ganó la presidencia de la República y ganó la presidencia de la República diciendo que iba a entregar créditos al 1% a 30 años plazo. Ganó la presidencia de la República diciendo que iba a eliminar Cenecid y que iba a permitir la gratuidad de la educación y que todos ingresaran a estudiar. Ganó la presidencia de la República poniendo una agenda de género, crédito para mujeres, reactivación económica para las mujeres, para el sector productivo, para los emprendedores. Giselle, desafortunadamente, lo único que en estos 100 días se ha podido ver de positivo del gobierno es el plan de vacunación, que sí, felicitaciones, aplausos, pero luego del plan de vacunación, ¿qué? La reactivación económica, los créditos. Entonces, todo lo ofrecido se desconecta con la proforma presupuestaria, Giselle, que se entienda, no hay gratuidad de la educación. Están pretendiendo en esa reforma a la ley de educación superior cobrar los cursos de nivelación y propedéutico a los chicos. Estamos hablando que los hijos de las madres pobres, porque entiéndase que la educación pública es para los pobres y los hijos de las madres pobres no van a poder tener posibilidades de ingresar sus hijos a la universidad. Si eso es oponernos, si eso es bloquear, como dice la ministra de Gobierno y el presidente, pues bueno, desde la Asamblea. Gracias, asambleísta, muchísimas gracias. No podemos permitir que eso pase. Le agradecemos, como siempre, su participación en esta entrevista, asambleísta. Muchísimas gracias. Gracias, Giselle. Una buena tarde. Agradecemos a Paola Cabezas, asambleísta y vocera de UNES, por habernos acompañado. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.